Hemos aprendido cosas. Bien. ¿En dónde puedo encontrar estafilococcus? En el ser humano. ¿Cómo le pide el virus? De piel a piel. Ajá, de piel a piel. Y en general, estafilococos y estreptococos están en la orofaringe y en piel. ¿Sí? Si están en piel, ¿serán anaerobios o aerobios? Aerobios, por eso están más salidos, ¿no es cierto? Ya. ¿Hasta ahí todo bien? Puedes decirme 2 bacilos gram positivos. Ya. ¿Y cómo se diferenciarían estos, los bacilos gram positivos? La misma clasificación. Formaban esporas y los que no formaban esporas. Ahí es fácil acordar que los que formaban esporas pueden tener capacidad han sido catalogados como microorganismos con posibilidades de utilización en guerra biológica. ¿Sí? Por ejemplo, no, de un bacilo. Estoy preguntando. De un bacilo formador de esporas. Un bacilo formador de esporas. Sí, ¿se acuerdan? Por eso lo ves sobrevive en el ambiente y cuando te pinchas con un hierro que está por ahí, que está contaminado con suciedad del ambiente, pueden ingresar esporas. Otro. ¿Era? ¿Sí era? ¿No era? ¿Alguien puede revisar? ¿Era o no era? Sí. Sí. ¿Sí era? ¿Y es vacío? Sí. ¿Y es positivo? Sí, debe ser porque uno de los dos negativos. Sí, ¿de acuerdo? Los pirinterfringes, tétanos. El botulino. Sí, ¿se acuerdan? Tétanos, espástico. Opistótonos. Sí, botulino, flácido. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. ¿Qué más vimos? Neiserias. Y las neiserias eran diplococos, porque siempre andan de arroz. ¿Sí? Como granos de café. Ya, diplococos. ¿Gram positivos o gram negativos? Gram negativos. Entonces ya vimos. ¿Hay alguna bacteria que no sea ni gram positiva ni gram negativa? Los cocos gram variables. No. ¿Cómo cuál? Ya hay cocos gram variables. ¿Alguna otra bacteria que no sea ni gram positivo ni gram negativo? Mycobacterium. ¿Sí? Mycobacterium no es ni gram positivo ni gram negativo. Si ustedes hacen una tinción gram para Mycobacterium, a veces sale positivo, a veces negativo. Entonces mejor hago una tinción que se llama de Ciel-Nielsen, ¿ya? Que es diferente. Y hay algunas cosas que necesitan saber. ¿Sí? El virus que más mata, bueno, aparte de COVID. No hay virus. VIH. VIH es el que más mata. ¿Sí? El protozoario que más mata. Bueno, es un esporozoario, pero es un esporozoario que pertenece a los protozoarios. Protozoario. Malaria. ¿Sí? Malaria es el que más mata. ¿Sí? ¿El protozoario es eucariota o procariota? No, eso, dije que no era solo. ¿El protozoario es eucariota o procariota? Sí. Procariota, acuérdense, el protozoario ya tiene núcleo. Y es un músculo, es gigantesco en comparación a una bacteria. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es la bacteria que más mata? Ahí sí, tuberculosis. ¿Ya? Esos son los 3 patógenos que sí o sí deben salir aprendiendo de este ciclo. Sería una buena idea que sepan los que más matan. Porque eventualmente van a encontrarse con esos. Yo no sé dónde van a terminar ejerciendo. Capaz que se van con médicos de Sin Fronteras al África o algún otro sitio, o no sé dónde van a terminar. O un paciente en menos de 24 horas puede estar de cualquier parte del mundo en su sitio donde ustedes están ejerciendo y pueden enfrentarse a uno de estos patógenos. VIH,
plasmodium, paludismo y tuberculosis. Entonces vamos a hablar ahora de tuberculosis. ¿Sí? Ya, entonces ese es un típico caso. Varón de 27 años que acude a consulta. ¿Qué pasa? O sea, si es que VIH y VPH es lo mismo o no. No, el uno es el virus de papiloma humano, El VPH. VPH, y el virus de inmunodeficiencia humana es el VIH. ¿Ya? Varón de 27 años que acude a consulta en octubre del 85 por una historia de 2 semanas de evolución de disnea progresiva y tos no productiva. Se detectó neumocistis en el lavado bronquialveolar y la serología confirmó que el paciente estaba infectado por VIH. Se trató con antibióticos. ¿Ya? ¿Qué es la neumocistis? ¿Alguien sabe? Ese es un hongo. Ya, no es una bacteria. Ya. Entonces, espera. Para tuberculosis hay algunas cosas interesantes. Estas bacterias aparentemente estaban en el ambiente. ¿Sí? Estaban en el ambiente, estaban en la humedad, están en la tierra. Todavía hay ciertas especies que se encuentran en la tierra, en la humedad. Y al hombre se le ocurrió descubrir el fuego. ¿Sí? Entonces descubrió el fuego y ¿qué hizo con el fuego? Parrillada. Hizo una parrillada y en la parrillada se sentó con la gente, con los otros humanos alrededor. ¿Y qué hizo? Empezó a contar historias. Y el humo le irritó los pulmones. Y eso facilitó que estas bacterias ambientales se adapten al ser humano. Y como está dado de ron, le tosía. Y se tosía y empezó a transmitirse. Y esta bacteria se adapta al ser humano de esta manera. ¿Sí? Así ingresa Mycobacterium tuberculosis en el ser humano. ¿En dónde? Donde aparece el ser humano, en África. Y de ahí le acompaña al hombre en cada una de las migraciones. Y se adapta a los grupos étnicos. ¿Ya? Entonces hay ciertas subespecies de tuberculosis que están más adaptadas a los asiáticos, a los europeos, a los africanos, ¿sí? Debido a las diferentes migraciones que sufrió el ser humano desde que salió de la. ¿Ya? ¿Qué pasó después? El hombre se le ocurrió domesticar a las vacas. ¿Y qué le hizo a la vaca? También le tosió. Y la vaca se infecta. Y aparece Mycobacterium bovis, que da más enfermedad en vacas, ¿sí? Pero puede transmitirse, por ejemplo, en leche no pasteurizada. Y también puede ocasionar tuberculosis en el ser humano. ¿Bien? Y hay una especie más de Mycobacterium. Mycobacterium leprae. ¿Sí? Que es el que ocasiona la lepra. ¿Sí? La lepra no sabemos bien todavía cómo se transmite. Lo más seguro es que es por contacto directo. Sabemos que los armadillos son reservorio. ¿Sí? Estamos justo empezando un proyecto para ver qué tan determinante o qué es el armadillo en la transmisión de lepra, porque hay gente que aquí incluso se come el armadillo. O sea, sí han visto los charangos. Es hecho de armadillo. Ya, pero también le consumen, ¿sí? Le cocinan y toman la sangre cruda. ¿Ya? Entonces, hay que ver si es que esto tiene cierto factor de riesgo. ¿Ya? Y ocasiona la lepra, que tenemos que ver ya mismo. Eso. ¿Qué más? Son aerobios intercelulares, se meten en los glóbulos blancos. ¿Ya? Aparentemente en el ambiente Mycobacterium logra sobrevivir en amebas ambientales que son similares a los glóbulos blancos. Esta es una característica súper importante. Tiene una pared de ácidos micólicos. Tiene una pared de cera. Estos ácidos micólicos le hacen un recubrimiento de cera. Son ácido alcohol resistentes, tienen estos lipopolisacáridos, tienen resistencia a desinfectantes y detergentes. El cultivo se hace en una suerte que se llama Lowenstein-Jensen, que es a base de huevos y verde malaquita. Y la identificación se hace por Ciel-Nielsen. Una característica más. ¿Cada cuánto tiempo se divide una bacteria? Una Escherichia coli. Cada 20 minutos se divide. ¿Sí? Es decir, hay una generación cada 20 minutos. ¿Ya? Eso es una Escherichia coli, que es una bacteria gram negativa. Mycobacterium tuberculosis
se divide una vez cada 48 horas. ¿Sí? Entonces, el tiempo de progresión es lento. ¿Ya? Y el tratamiento que tengo que darle, al menos si bloquea la división celular, es largo. Entonces, para tratar Mycobacterium tuberculosis se necesita 6 meses. ¿Sí? Y con una droga que esté constante en sangre durante ese tiempo, sin que haya recaído, sin que pierda las dosis, sin que deje de tomar, porque eso ocasiona que en ese momento se divida. Y ya no estuvo el fármaco y ya no actuó. ¿De acuerdo? Es un trabajo. Aquí está. Esa es la estructura. Tiene una membrana celular, peptidoglicano, y acá arriba los ácidos micólicos. Ya, esa es la parte más importante. ¿Qué más? Tiene proteínas de membrana, manócidos, fosfatidícidos, eso no nos interesa mucho. Esto sí nos interesa. Hay derivados proteicos purificados o PPD, que sirve para realizar la prueba de reactividad cutánea. ¿Ya? ¿Se han visto su hombro derecho? Sí. ¿Tiene un estigma? ¿De qué? ¿Cómo se llama esa vacuna? Sí, en el derecho. Solo yo me equivoqué. Pero ahí en el derecho. Sí pasa, porque cuando el médico examina, te va a examinar el brazo derecho buscando que tengas el estigma de BCG. Pero inmunológicamente no, el niño estaba bien. BCG. Sí, BCG, aquí está. Mycobacterium bovis, cepa BCG, Bacilo Calmette Guerin, que es con el cual se hace la vacuna contra tuberculosis. Que es una vacuna mala, ya les voy a explicar. La tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es resistente a un montón de cosas. ¿Sí? ¿Cómo logra evadir la respuesta inmune? Se mete en el interior del macrófago. Si está metido en el interior del macrófago y ya nadie le come, y al macrófago le craquea, ¿sí? Utiliza microRNAs de interferencia y le obliga a que produzca grasa porque él se alimenta de grasa. ¿Sí? Y entonces ahí ya no le pasa nada. Crecimiento intracelular en los macrófagos alveolares inactivados. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Pone un montón de macrófagos alrededor y les sostiene porque no puede hacer más. Y después de eso pone tejido fibroso y forma un granuloma. Impide la fusión del fagosoma con el lisosoma. Y con eso ya está, sí, ya está en un sitio perfecto. ¿Ya? La infección primaria es pulmonar y se puede diseminar a otras localizaciones en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, ahí está. Se logró meter ahí. ¿Sí? Y aquí hay estos receptores, los EEA1, que evita que el lisosoma se una con el fagosoma. Si es que no presenta esto, el Mycobacterium elimina ese receptor y entonces el lisosoma ya no se une al fagosoma. Claro, el Mycobacterium va a pedir ayuda. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Ahí está el pobrecito. ¡Plac! ¿Sí? Entonces llegan otros macrófagos, bloquean el sitio donde queda Mycobacterium y después de esto, tejidos fibrosos, ¿sí? Y forman un granuloma. ¿Ya? Y entonces le sostienen ahí a la infección. ¿Vieron Walking Dead? Sí, vieron Walking Dead. ¿Sí? No, nunca. Nada. Un poquito. Todos estamos infectados. ¿Ya? Esa es más o menos es la idea. Alrededor del... Sí, se piensa que más o menos alrededor del 80% de la población mundial tiene Mycobacterium tuberculosis en los pulmones, en algún sitio completamente bloqueado, que no va a dar síntomas durante toda su vida. Está ahí. ¿Sí? ¿Cómo se transmite? En forma respiratoria, por gotitas. Tienen que ser gotitas súper pequeñitas, para que en cada gotita esté máximo un bacilo, ¿ya? Y este va a llegar al alveolo. En el alveolo no hay más bacterias, es casi estéril. ¿Quién es lo que hay ahí? Los neumocitos tipo 2, que le van a coger a esa bacteria y le van a englobar.
¿Sí? Esa es la forma en que se transmite. ¿Ya? Una vez en el alveolo es fagocitado por los macrófagos, puede irse a los ganglios ciliares, puede producir liberación de citoquinas y activación de macrófagos con toditos esos, ¿no? Interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa, puede activar a los linfocitos T, a los natural killer, aumenta la fusión de fagosoma, sí, evita la fusión de fagosoma con el lisosoma principalmente. Ya. Entonces, hay un periodo de incubación de 4 a 8 semanas. Sí, acuérdense, los tiempos son largos con esta bacteria. ¿Sí? No se produce diseminación a los alvéolos y puede bloquearse, puede controlarse la infección. Esa es la primera parte, esa es una forma de la enfermedad. La otra es si es que el sistema inmunitario fracasa, si es que no logra englobarle, si es que no logra detenerle, puede diseminarse, puede producir una calcificación del granuloma, incrementa la cantidad de bacilos. Esto sucede más o menos 6 meses después del contagio, ¿ya? Y puede ocasionar tuberculosis primaria. ¿Qué es lo que ocasiona? Que el sitio donde está les destruye a los macrófagos de alrededor y le caseifica, ¿ya? O produce un absceso. ¿Por qué se le dice casificado? Porque tiene el aspecto de un queso, ¿sí? Blanquecino y pastoso, ¿ya? Y el número de bacilos aumenta y puede ocasionar cavernas que destruyen el parénquima pulmonar. Hace huecos, literalmente hace un hueco en el parénquima pulmonar. ¿Qué pasa si hace un hueco en el parénquima pulmonar? Además pone algún vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Sí. Y si este vaso sanguíneo le va a llenar de sangre, y si es que está también en contacto con un bronquiolo, entonces esa sangre puede salir al tracto respiratorio. Y entonces el paciente tose sangre. ¿Sí? ¿Qué se llamaba? Hemoptisis. ¿Sí? ¿Y qué era el esputo hemoptérico? Flema con pintas de tóxicos. ¿Ya? Si es que ya se forma una caverna, se rompe una arteria y entra en contacto con bronquiolo, ahí se da hemoptosis. ¿Sí? Ya. Estamos en la primera parte. Ya. No, ahí es lo que les decía. ¿El ser humano es el único reservorio? Sí, 1/3. No, estuve exagerando 80%. 1/3 de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis. Muy posiblemente todo aquel que ha pisado un hospital aquí, ya. Transmisión, inhalación de aerosoles infecciosos en contacto estrecho, ¿ya? Casos estimados en el Ecuador. Cada año nos está produciendo más o menos 5,000 casos. ¿Sí? Que era la enfermedad con mayor carga de muerte hasta antes de que venga el coronavirus. ¿Ya? ¿Cuántos de estos mueren? 500 cada año. Más o menos. ¿Alguien escuchó o leyó en sus libros de historia sobre la guerra del Cenepa? Sí. Duró menos de un año. ¿Sí? ¿Cuántos muertos hubo? Murieron alrededor de 200 personas de Ecuador y en total se estima que murieron alrededor de 300, 400 personas. ¿Ya? Es equivalente a la última guerra que tuvimos, con las muertes de ambos bandos todos los años. ¿Ya? Entonces sí es relevante. ¿Dónde hay más tuberculosis? Ahí. Puntos rojos. Ecuador, Perú, Bolivia. Una antes. Una antes. ¿Qué significa en contacto estrecho? ¿Qué? En Contacto estrecho, en forma de Contacto estrecho. Eso. Alta densidad poblacional. Sí. Si hay alguien por aquí, alguien por acá, es menos probable que se pase. ¿Sí? ¿Dónde existen problemas con tuberculosis? Cárceles, por ejemplo. Si en una habitación pongo 20 personas, van a toserse entre ellos. ¿Sí? Si es que en un cuartel
en una barraca, les hago dormir en una sola habitación a 20 soldados, van a conocerse entre ellos. Si en una institución educativa todos van y se sientan por acá, ayudados. ¿Sí? El término nosocomial, acuérdense, el término nosocomial no se refiere exclusivamente a hospitales, sino cualquier sitio donde exista hacinamiento, mucha gente en un sitio. Hospitales psiquiátricos, ancianatos, escuelas, toda la parte educativa, hospitales en sí, cárceles, cuarteles de ejército, policías y todo lo que tenga barracas. Y se queda flotando, puede quedarse flotando si no le da el sol. La partícula con el vacío puede quedarse viable 2 meses, 3 meses. Sí. Ya, ahí está. Entonces, llega, ustedes se respiran la bacteria, tienen un 90% de no desarrollar la enfermedad jamás en su vida. ¿Ya? Esa es la probabilidad. Hay un 10%, del 10 al 30% que van a producir la infección. ¿Sí? Incluso de un 20% un 90% nunca desarrollará la enfermedad. ¿Ya? De los casos activos son solamente el 10%. El 5%, o sea, solamente de este pequeño porcentaje, el 5% desarrollará tuberculosis a los 2 años y otro 5% en algún momento en su vida. ¿Sí? Puede demorarse más de 2 años hasta que se dé la enfermedad. Si es tratado y no tiene resistencia, llega a curación. Si no es tratado, el 50% muere en alrededor de 2 años. ¿Sí? Ya, entonces, bien. ¿Qué es lo que sucede normalmente? ¿A qué pulmón se irá? Al derecho. Al derecho, más fácil que se vaya al pulmón derecho. ¿Sí? Y ahí va a formar un granuloma. ¿Ya? Normalmente en campos medios o inferiores, porque es más fácil que llegue hasta abajo la bacteria. La mayoría de los casos, 90% es asintomática, con un PPD positivo, el estado inmunológico más dosis infecciosa es lo necesario para que produzca enfermedad. ¿Cuál es la sintomatología típica? Tos mayor a 15 días productiva. Y es lo que ustedes van a buscar cuando les toque hacer búsqueda activa de tuberculosis. Paciente que está tosiendo más de 15 días productivo, se le hace examen. ¿Ya? Es punto hemoptísico purulento que produce flema. Porque puede haber una tos seca en la que no sale nada. No salen secreciones, no sale flema, no sale nada. ¿De acuerdo? ¿Qué más se encuentra? Sudoración nocturna. El paciente refiere diaforesis nocturna. Empieza a sudar en la noche y pérdida acelerada de peso. ¿Cómo sé que es una pérdida acelerada de peso? 10% del peso corporal en un mes. ¿Ya? Entonces el paciente literalmente llega: estoy muy cansado, he bajado de peso, ustedes le ven caquético, es decir, con pérdida de la masa muscular. ¿Ya? Caquexia, pérdida de la masa muscular. Está tosiendo, le hacen la prueba de esputo y sale positivo. ¿Sí? Literalmente ese fue el cuadro del paciente que yo vi en la rural, que diagnostiqué. Llega cansado, que no quería hacer nada, que estaba con molestia, se quejaba de sudoración en la noche. Le veo, estaba hueso y pellejo. No tenía masa muscular, a pesar de que era un tipo muy alto y que alguna vez había sido familia. Hagamos la prueba y en efecto, bacilos presentes en estudio. ¿Sí? ¿Qué significa PPD? ¿Sobrevivió? Claro. Fue mi paciente. ¿Qué significa? Derivados proteínos purificados, o PPD. ¿Sí? Son pedacitos de la estructura proteínica de la bacteria, ¿sí?,
que se le saca. Y una vez que tienes eso, le pones bajo la piel, ¿sí? Con una jeringuilla. ¿Qué es lo que va a suceder? El cuerpo reacciona y produce una roncha. Y si esa roncha crece mayor a cierto diámetro, ustedes dicen que es positivo, porque está presentando una respuesta inmunológica contra la bacteria. ¿Sí? Así se ve el PPD. Ya le vamos a ver al final. Listo. Ya. Ya, ¿qué pasa si es que se le deja? Hace cavidades, destruye el parénquima, literalmente hace cavidades, huecos. ¿Ya? Y esto, al momento en que destruye el parénquima, rompe los vasos y se produce esto de sangrado directo. ¿En dónde? En los ápices, porque busca el aire. Y acuérdense, los ápices pulmonares son mejor oxigenados que el fondo. ¿Ya? Puede irse a cualquier órgano. Entonces ustedes luego pueden encontrar tuberculosis en ojo, en hígado, en riñón, en huesos. En efecto, ahí están. Miren, si le ven aquí a la vértebra que hay una lesión ósea, si le ven que ha perdido masa. Mal de Pot. Cuando afecta a los huesos se llama mal de Pot. Ganglios linfáticos, linfadenitis, tuberculosa. Si le ven que aquí está como muchos puntitos. Tiene este aspecto en el interior. Miren, cada uno de esos es un pequeño absceso con crecimiento de tuberculosis, como si fuera, por eso se le llama tuberculosis miliar, que es miles de pequeños abscesos en el parénquima pulmonar. Tuberculosis renal, sí está claro ahí los abscesos, ¿no es cierto? En el corteza, ¿ya? Y puede irse hacia la pleura. Miren, aquí hay un derrame pleural, si le ven el nivel, aquí hay líquido. ¿Sí? ¿Y la enfermedad de Pot da primero a las vértebras o a cualquier? A cualquier parte ósea, generalmente vértebras. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocasiona? O sea, ¿cómo te das cuenta? Fracturas patológicas. Es decir, se inclina a recoger algo y siente que hay una fractura. ¿Por qué? Ese ejercicio no era suficiente como para que se produzca una fractura. Se produce una lesión a nivel telógico. Ahí está el PPD. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca estos antígenos, el PPD, estos derivados proteínicos de la pared celular. De esta manera evalúa la exposición a tuberculosis. Es positiva de 3 a 4 semanas de exposición. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que producir anticuerpos primero. ¿Sí? Acuérdense, esto no es inmunidad inmediata, sino la humoral, y eso necesita tiempo para que vaya el linfocito T al B y tanta cosa que ya vimos. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se inocula el antígeno en capas intradérmicas, se espera 48 horas y se mide el diámetro de la induración. ¿Puede haber falsos negativos? Claro, si el paciente no tiene sistema inmunológico no va a haber la induración. Sí, ¿no es cierto? Falsos positivos, sí, todos los que ya recibimos vacuna con BCG, porque ya creamos anticuerpos. O por infección de micobacterias no tuberculosas, porque hay otras micobacterias. Ya les dije que había un montón que existe en el ambiente. También hay con el interferón, y eso es relativamente mejor, y es lo que se está tratando de utilizar actualmente. ¿Sí? Mira los casos positivos. Ya, ¿cuál es la forma más fácil de identificarle? Con esto. Ustedes le piden al paciente que la primera flema de la mañana se tome una muestra, y sobre eso se hace una placa que se llama con una tensión 100.000, ¿ya? Y de ahí se cuenta cuántas bacterias hay por cada campo observado. ¿Cuál es el problema? Que puede haber y ustedes no le vieron, pues. Claro, porque tienen que revisar 100 campos y tienen un montón de pacientes. Y la persona que está viendo eso está 8 horas diarias, y a la 7ª hora de trabajo todos ya estamos así. Sí, es operador dependiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace también? Se le cultiva en este agar, que es un agar especial. Es a base de clara de huevo con verde malaquita. El verde malaquita evita que cualquier otra bacteria que estaba en la boca del paciente, porque salió por ahí la flema, crezca. Lo único que va a crecer es micobacteria. ¿Cuál es el problema? Se necesita 2 meses a que crezca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta bacteria se está dividiendo una vez cada 24 o 48 horas. No es como la Escherichia coli,
que en 2 días, en un día, ustedes ya tienen toda la placa llena de colonias. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con eso? Ya, dile a un paciente que vuelva en 2 meses. Claro, y si es que me llega el resultado, y durante ese tiempo estuvo tosiendo. ¿Sí? Entonces causa un grave problema para la identificación. Actualmente el Bill Gates, con su fundación Bill Melinda Gates, produjo un aparato que detecta en forma rápida la presencia de Mycobacterium e incluso resistencia. ¿Ya? Este aparato fue ideado para evitar que sobres con anthrax lleguen nuevamente a Estados Unidos. Se tomó esa tecnología y se le industrializó, y ahora los países tienen uno de estos aparatos y cassettes donde el paciente escupe directamente y le detecta por pruebas moleculares. Se llama GeneXpert. ¿Sí? Y hay otras formas también, pero ese es el más famoso que posiblemente escuchen en algún momento. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo le prevengo? Hay que hacer una vigilancia activa, intervenciones profilácticas y terapéuticas y el seguimiento de los casos. Si ya le encuentro un caso, tengo que buscar de dónde vive, con quién pasa el tiempo, ¿sí? Y chequearle si ahí existen más casos, ¿sí? Quimioprofilaxis. Si es que hay riesgo, tengo que darles tratamiento a las personas que están en contacto, ¿ya? Y la BCG. ¿Cuál es el problema de la BCG? Que no evita la enfermedad. Lo único que evita es que niños menores de 5 años mueran por tuberculosis meningea, ¿ya? Pero incluso pueden presentar tuberculosis, ¿ya? Lo único que evita es que esta sea diseminada hacia la parte meningea. ¿Qué se da? ¿Cuál es el riesgo? Que se vuelva resistente. Entonces, para evitar que se vuelva resistente, no doy un fármaco. Doy 2, no, doy 4. 4 con diferentes mecanismos de acción. ¿Ya? Para matarle por aquí, por aquí, por aquí. Para que si una bacteria sobrevive a esto, tuvo que volverse resistente para este, y también una mutación para esta, y también una mutación para esta, y también una mutación para esta. Sí, sí lo logra. Ahorita hay pan resistentes. Ya lo han logrado. ¿Ya? De 6 a 9 meses, el esquema básico es 6 meses. La estrategia es directamente observada. Si ustedes tienen un caso, es su obligación sentarse frente al paciente, darle la pastilla y esperar a que se tome. Y una vez que se toma, le pides que abra la boca y alce la lengua. ¿Sí? Porque una vez que se sienten bien, los efectos secundarios ocasionan que el paciente ya no quiera tomarse. ¿Sí? Entonces trata de seguir tomando, trata de dejar de tomar. ¿Ya? La estrategia se llama DOTS, directamente observado tratamiento en comunidad. ¿Sí? Entonces ustedes literalmente tienen que ir todos los días, tómese. Con mi paciente ese era el problema. A mí me tocaba llegar a la casa y tómese, no quiero, tómese. No me voy de aquí hasta que se tome, pero tómese. ¿Qué no quieren tomar? ¿No les gusta? Produce efectos secundarios. Ya. Y cuando ya te sientes bien, el tipo ya había recuperado peso, ya no sudaba en la parte. Pero ya estoy bien, no, tenemos que completar 6 meses de esta cosa. ¿Qué puede ser los efectos secundarios? Hay cefalea, problemas gastrointestinales, parestesias. Parestesias, ¿sabes lo que es una parestesia? Una alteración en la sensibilidad. Por ejemplo, cuando se amortigua una pierna, es una parestesia. ¿Cada cuánto se Diario. Diario. Sí, son 4 comprimidos diarios. ¿Ya? Analgesis cuando no se siente. Sí. Anuria. ¿Qué? Y sí. Sí. Ya. Términos de resistencia. MDR, resistencia al menos a isoniazida y a rifampicina. XDR, todos los del MDR, pero más 2 fármacos de segunda línea. Y la quimioprofilaxis será con isoniazida de 6 a 9 meses, en especial en niños. ¿Sí?
Si tengo un niño que el papá o la mamá o qué sé yo, quien le cuida o alguien que vive en su entorno tiene tuberculosis, necesita isoniazida de 6 a 9 meses. Listo, tuberculosis. ¿Preguntas? Hasta ahí. ¿Alguna cosa? Todos estamos infectados con bastante. Cobacterium. ¿Algo? ¿Nada? ¿Cuál es la probabilidad de qué? Ah, sí, esa es una buena pregunta. ¿Y por qué se reactiva? Si el sistema inmunológico falla. ¿Cuándo falla el sistema inmunológico? Una inmunodepresión primaria, sí. ¿Algo más? VIH. Todo paciente que normalmente, por ejemplo, Estados Unidos ya no veía tuberculosis hasta que llegó VIH. Sí. El VIH ocasiona que no exista la defensa y empezaron a haber casos de tuberculosis. ¿Dónde más? Otro estado que produzca inmunodepresión. Cáncer. Algo más. Embarazo. Algo más. Desnutrición. ¿Se acuerdan que si no hay proteínas no hay complemento? Sí. Desnutrición. ¿Dónde más? ¿Qué tal si cogemos a alguien y le ponemos súper estresado en una cárcel, por ejemplo, donde no tiene buena alimentación y está compartiendo sitio en el ambiente y está siempre con el riesgo de que le van a matar, se va a pelear, lo que sea? Desaparece. Estrés. Guerra. Sí. Los soldados. Si le pongo a un soldado en una trinchera con el miedo de que cualquier rato le van a meter un disparo y los suministros no le llegan suficiente para comer o para bañarse o para dormir, porque tiene que estar atento a que no le metan un disparo, baja el estado inmunológico y empieza a desarrollarse. ¿Sí? En general, tuberculosis está muy relacionado con pobreza, ¿sí? Inequidad social. ¿Dónde hay más esto? En los sitios más afectados, donde la gente o está con las justas, con el estrés porque tiene que sobrevivir el día, o no logra conseguir suficiente comida como para pasar la vida. ¿Sí? Por eso hay tanto en el país. Y en el país, ¿dónde hay más? Hay en Esmeraldas, pero hay un sitio peor. ¿Cuál? Guayaquil. Sí, te dije. Guayaquil es extremadamente inequitativo. ¿Sí? Posiblemente no en San Borondón, pero en las zonas de las Orquídeas, Bastión Popular, Guasmo, existe bastante. ¿Listo? ¿Algo más? Vamos con lepra. Primero no se llama lepra. Ya no le digan lepra. Se llama enfermedad de Hansen. Enfermedad de Hansen. Ya. Creo que esta enfermedad es la más estigmatizada que existe. ¿Sí? Está muy asociada con esto de que una enfermedad es un castigo y no tiene por qué ser tal cosa. ¿Sí? Y, ya. Es extremadamente lenta la multiplicación también. No se divide rápido. Es un bacilo ácido alcohol resistente con predilección a temperatura fría, piel y nervios periféricos. ¿Sí? Y ya. Y tiene dos fases. ¿Ya? Tiene una fase que se encuentra en una lepra tuberculoide y una lepra lecomatosa. ¿Por qué se presentan estas dos diferentes manifestaciones? Por el sistema inmunológico. ¿Ya? Mientras que en este momento la lepra está producida principalmente por una respuesta celular contra el bacilo que se encuentra en la piel, en este ya es una respuesta humoral, anticuerpos. ¿Sí? En general, hay un altísimo porcentaje de las personas que tienen una resistencia natural a lepra. ¿Sí? No les va a dar nunca en su vida.
Cuando se presentan síntomas, definitivamente tiene que ver algo con el estado inmunológico. ¿Sí? Y produce eso, ¿no? Y están los mediadores de inflamación que son relativamente similares. Y ya veámoslo clínicamente para que se le vea mejor. Ahí está. Sí, esas son las dos manifestaciones. ¿Sí? Entonces, la lepra tuberculoide va a presentar más bien unas placas. ¿Ya? ¿Estamos conscientes del término placa? ¿Cuál es la diferencia entre placa y mácula? No, pápula es elevado. ¿Sí? Placa, mácula es solamente una mancha. ¿Sí? Delimitado. ¿Ya? Entonces, la lepra tuberculoide, escasas placas eritematosas o hipopigmentadas, produce vitiligo. ¿Sí? Si ustedes ven una zona blanquecina en piel, me indica que posiblemente se encuentra ahí esto. ¿Y qué más? Otra característica típica, ustedes cogen un alfiler. Un alfiler, existe todo un equipo de diagnóstico y dermatología. Básicamente es una aguja. Cogen una aguja y presionan sobre esa placa y no siente dolor. Esa es una lesión típica de lepra tuberculoide. Conceptos planos, bordes elevados, por eso es placa, y bien definidos, afectación de los nervios periféricos. ¿Sí? ¿Se acuerdan los nervios que pasaban aquí por la articulación del codo? Bueno, ahí es fácil que se afecten y les engrosa de tamaño. ¿Sí? A tal punto de que se les puede ver, aumenta el tamaño visiblemente de los nervios. ¿Ya? Ocasiona infiltración de los linfocitos alrededor del centro de las células, presencia de las células de Langhans, que se ven pocos bacilos al ácido alcohol resistentes o ninguno. La infecciosidad en esta etapa es baja. La hipersensibilidad retardada reactiva a la permina. Inmunoglobulinas estaba normal y el eritema nodoso es ausente. Pero, en cambio, lepra lepromatosa, miren, muchas máculas, pero aquí también hay pápulas y nódulos. ¿Sí? Simplemente son nódulos, nodulaciones eritematosas con destrucción de tejido, destruye el cartílago, huesos, orejas, nariz, ¿sí? Puente nasal puede destruir. Hay afectación nerviosa difusa con pérdida de sensibilidad en parches. Los nervios ya no presentan hipertrofia aquí. Aquí ya no hay linfocitos, sino hay más bien macrófagos espumosos con pocos linfocitos. No hay células de Langhans. Hay numerosos bacilos. Y están presentes ya en las lesiones cutáneas y en los órganos internos. Hay una ausencia de la reactividad con lepromina. Aquí ya encontramos inmunoglobulinas y el eritema nodoso. Estos nódulos eritematosos están presentes. ¿Sí? Entonces son dos polos. ¿Ya? Y esto se va, o sea, de esto pasa con el tiempo a esto. Ahí está. ¿Cuál fue el problema? Que no había tratamiento. Entonces, ¿qué se hacía con las personas que tenían lepra? Se les recluía en un solo sitio. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en Quito, el leprocomio más famoso era el Gonzalo González, que se encuentra en la Vicentina. ¿Ya? Ahí todavía hay gente que en algún momento tuvo lepra, que todavía tienen sus parcelas, sus casas, porque han permanecido viviendo en ese sitio más de 60 años. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema? Que los primeros fármacos que se desarrollaron para esto eran nefrotóxicos. Entonces la mayoría de los pacientes antiguos terminaron en insuficiencia renal y están al momento de diálisis. ¿Ya? Ahorita los fármacos permiten la curación en un periodo de 6 meses a un año máximo. Curación completa sin lesiones. ¿Sí? Se sabe que están metidos en los armadillos, aún no sabemos cómo. Esperemos que logremos sacar algo de información de eso.
La transmisión principalmente se acepta que es de persona a persona. Ahí está. ¿Cómo se hace diagnóstico y tratamiento? Reactividad de la prueba cutánea de la lepromina, que es algo similar a lo anterior, ¿no? Con leprotuberculoide, no para lepromatosa. Se mide la induración de 3 a 4 a 6 días, presencia de bacterias alcohol ácido resistentes en lesiones de piel de lepromatosa. ¿Qué es lo que se hace? Biopsia. Hago una biopsia de piel, hago un corte histológico, se hace la tinción y aparecen los bacilos y entonces se diagnostica. ¿Qué más? Ahí está. Sí. Lepra tuberculoide, rifampicina y dapsona por 12 meses, lepromatosa, rifampicina, dapsona y clofazimina por 24 meses. Vigilancia activa, hay que verle al paciente qué pasa con los contactos, intervenciones profilácticas terapéuticas y seguimiento. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre lepra? ¿Nada? Bueno. La tuberculosis se daba cuatro medicamentos, en esta solo se da 2. Sí, solo 2. ¿Cuáles eran de la lepromatosa? Rifampicina y dapsona y clofazimina. Hay este otro también. Sí. En Mycobacterium todas tienen un ciclo de 48 horas, también Lepra también es lento, es de crecimiento lento. Sí. Las micobacterias, hay unas que son rápidas y unas que son lentas. Las que están dando problemas a nivel humano normalmente son lentas. Sí. Tuberculosis y lepromatosis y lepra tienen una reproducción lenta. Sí. Se dividen cada 24 o cada 48 horas. ¿Por qué el tratamiento dura más tiempo que es por la cantidad de antibióticos o que se esparce por todo el cuerpo? Sí, ahí tiene que ver los principios de farmacología, que necesitas alcanzar una concentración en plasma mínimo y también tiene que difundirse hacia la piel esta concentración del fármaco y tiene que mantenerse. Entonces, como se está dividiendo poco, también no sabemos si es que le afecta y la bacteria puede sobrevivir a la primera dosis. Entonces tiene que recibir otra y mantenerle ahí hasta que las condiciones sean inadecuadas como para que sobreviva y entonces funcione. ¿Se han medido los daños a la microbiota normal que producen estos pesados? Riesgo-beneficio. Lo de microbiota sabemos muy recientemente, no le identificamos todavía, asociación no implica causalidad. ¿Sí? Entonces, sabemos que la microbiota tiene algo que ver con un montón de cosas en el cuerpo, todavía no sabemos bien cómo, pero todavía sale más rentable que no tenga tuberculosis. A que tenga, o sea, prefiero tener un paciente sin tuberculosis con la microbiota dañada que un paciente con tuberculosis muerto que ya no importa su prueba de su microbiota. Sí. Siempre hay que ver desde el beneficio. Y en antibióticos es fundamental eso. O sea, claro que le vas a destruir la microbiota, pero si no le das eso, está deshecho. Sí. ¿Se acuerdan el caso 1? Sí. Entonces presentó tos productiva, fiebre nocturna. ¿Cómo se llamaba esto? Diaforesis nocturna. ¿Ya? Y pérdida acelerada de peso. ¿Ya? Caquexia. Cuando emaciación y caquexia. ¿Sí? Pérdida de la masa corporal y caquexia. Esto es típico de una sintomatología de tuberculosis. Predisposición de enfermedad activa por inmunodepresión. Requiere seguimiento, tratamiento adecuado para el riesgo de diseminación. Sí. Como les digo,
tiene mucho que ver con problemas sociales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mi paciente, hablando un poco de mi paciente, había tenido una vida muy complicada. ¿Sí? Llega al sitio donde yo vivía sin un céntimo, había estado encarcelado tiempo atrás y empieza a desarrollar los síntomas. ¿Sí? Pero sí, con un tratamiento adecuado, sobre todo hay que tratar de enviar ese mensaje. Existe tratamiento, tuberculosis actualmente existe curación, si es que se mantiene la periodicidad y recibe la medicación adecuada. ¿Ya? Tenemos 10 minutos, 20 minutos. Era emaciación Emaciación, pérdida de la masa corporal. y caquexia. También, caquético. Estado caquético infiere una emaciación de la masa corporal. Cuando la tuberculosis ya entra al pulmón, al parénquima y se hace este gránulo, ¿ya se aísla por completo para siempre o puede ser que espera una inmunodeficiencia y ahí ataca de nuevo? Sí, Sí puede pasar eso. eso es lo que pasa. Entonces, o sea, a lo que te refieres es que en la cárcel ya lo contrajo, pero como no estaba tan inmunodeprimido hasta que llegó a ser, o sea, Yo pienso que lo contrajo en algún momento de su vida y luego y todo le ocasionó que desarrolle. ya. ¿Sí? Porque literalmente lo que me contaba es que llegó al sitio y así, nada, absolutamente nada. Llegó a ese sitio completamente, sin un céntimo después de todo un... O sea, que puedes contraerla y años después una inmunodepresión que hace que te dé tuberculosis. Por eso les decía lo de Walking Dead, todos estamos infectados. Ya. Eventualmente un proceso inmunológico, perdemos el estado inmunológico, podríamos desarrollar. No todos, un tercio de la población según la OMS. Pero aquí en Ecuador, y al menos si es que han visitado un hospital público, muy probablemente tienen un granuloma. Estamos empezando un estudio en médicos para ver quién está como portador. Pero todavía tendré datos de eso para el siguiente semestre. Ahí les voy a contar, tal vez, si me animo. Eso. Si vienen por acá de nuevo. Si no estudian para el siguiente examen. Eso, cosas así. Pásate la vida. No, ¿de cómo esto? ¿Por qué nada más? ¿Por qué? Si es una parte fácil. 10 minutitos solo para comentar un poquito de esto, ¿ya? Vamos, más preguntas sobre tuberculosis, algo que no haya quedado bien. Tuberculosis es súper importante que quede bien entendido. Algo que no haya quedado bien entendido. Parece que sí, pero después del examen parece que no. ¿Cuál puede ser una pregunta, digamos, tipo examen? ¿Tipo de examen? Una pregunta. Una pregunta, la tensión, ¿en dónde se cultiva? Ya. Ese- No tanto porque ustedes no van a hacer cultivos. Lo que les podría preguntar es algo así como... ¡Bueno! No puede ser, preguntó, pero puede ser. Digamos que tienes un paciente, está tosiendo mucho, ¿sí? Le tomas una muestra, sale si el Nielsen, hicieron una revisión de si el Nielsen negativo, no encontraron ningún vacío, entra al cultivo. ¿Este paciente puede tener tuberculosis? Tiene toda la química. Sí puede. Sí puede. Considerador dependiente. Sí, porque no sé si es que le vieron o no. Ya. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? 2 meses. Alrededor de 2 meses. ¿Sí? ¿Hay alguna otra estrategia que podría usar para identificarlo más rápido? El aparato de Big Pruebas moleculares automatizadas en plataformas cerradas, por ejemplo GeneXpert, que fue financiado por Bill y Melinda Gates. Acuérdense el nombre. Pero no, es irrelevante quién financió esa parte. ¿No? Existen pruebas moleculares automatizadas que permiten identificar. ¿Sí? No en todo lado. Y el kit para nosotros creo que está en $50 cada cassette, cada prueba. No, porque para países con economías mayores están en 600. ¿Prefieres eso, hombre? En
200. Es muy Por la necesidad que este país nos vende y nos dejan en sitios donde el Producto Interno Bruto es más bajo, está en $5. ¿Se llama la prueba? Ya, con X, bueno, ya. ¿Qué más? Yo sé, pero es para tu tienda. ¿Qué más? ¿Algo más? Otra pregunta. No, ustedes son los que tienen que hacer las preguntas. Es que hasta ahora pensamos que tendremos preguntas. Sí, eso me di cuenta, pero en el examen. ¿Por qué les hablamos? ¿Cómo era gran variable? Gran variable. Por eso haces que Que sea diferencial, o sea, que solo excluya a todas las otras. el verde marroquí. Es un veneno maldito. No me acuerdo de la escritura, pero la vaquita es un veneno para cualquier organismo vivo, excepto alguno que tenga una cápsula de ácidos glicólicos que pueda soportar eso. Porque acuérdense que alguna vez, en algún momento de la evolución, micobacterias sobrevivían en el ambiente. ¿Y cómo sobreviven en el ambiente? Metiéndose en las amelas, y por eso es facilito para ella. Se encuentra con macrófago y dice, contigo ya me peleaba antes. Se mete y le maneja con hilos de microRNA. El mecanismo de acción de los antibióticos son, o sea, atacan a qué. Buen punto. Buen punto. No te voy a decir. Te voy a contar una cosa. La cianida es el único que logra afectar a la bacteria en el interior del glóbulo blanco. Ya. Y los otros normalmente están a nivel de folatos y metabolismo. No atacan sobre pared. Metabolismo y ADN. Ya. Hablamos un poquito de las enterobacterias. ¿A qué suena enterobacteria? Eso sí, diciendo. Tracto digestivo. Entonces, ¿dónde estarán? En el tracto digestivo. Ya. Estas que son gram negativas. Sí, E. coli. La más famosa de todas las bacterias de todo el planeta. La Escherichia coli. Sí, entonces, miren, de los gram negativos, ya vimos diplococos, que había Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. En los gram negativos, que ahorita ya vamos a ver gram negativos porque acabamos los positivos, vimos los variables, vamos a meternos en los gram negativos. También hay cocobacilos, como la Haemophilus influenza, Brucella, Pasteurella, Francisella. Hay los que están curvos, como el Vibrio cholerae. ¿Se acuerdan que era un bacilo curvo? Era un vibrión, así todo chueco. Aquí está el Helicobacter pylori, que causa cáncer en estómago. Campylobacter jejuni, ¿sí? Y hay estos bacilos. En estos tenemos Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Shigella, Yersinia, Salmonella, Proteus y las Pseudomonas. Todos esos están recontra emparentados. ¿Ya? ¿Cómo les hago una metáfora? Todos parten de un Spark tuneado. Y a uno le han puesto lucecitas y a otro le han puesto alerón, pero básicamente todos son un Spark. ¿Ya? ¿Comprendido? Ya. Entonces estos son lo mismo, básicamente lo mismo. Genéticamente son muy cercanos, más del 90%. ¿Sí? Hasta el punto que Escherichia coli puede tener toxinas que produce Shigella. ¿Sí? Son muy similares genéticamente. Y también entre ellos se pasan material genético horizontal entre especies. ¿Sí? Porque les resulta fácil, son muy similares.
Y tienen, esta es la estructura base, o sea, todas estas van a tener lo mismo, ¿sí? Tienen una proteína flagelar termolábil, tienen una cápsula o antígeno K, tienen lipopolisacáridos o endotoxina, ¿sí? Entonces tienen un polisacárido O y algunas cepas de acuerdo a la especie me permiten identificarle por este antígeno O. Tienen un polisacárido central, tienen un lípido A que es la endotoxina, tienen fimbrias, ¿sí? Que son como pelitos, ya son como unos pilis a todo alrededor de la bacteria, exacto. Tienen pilis que son plásmidos para los plásmidos conjugativos y la transferencia genética. Léanle lo de la transferencia genética horizontal. Sí, eso también vi que se han equivocado y no esperaba que se equivoquen. ¿Ya? Básicamente todas tienen esta estructura. Eran 3 en la foto, pero Eran 4. habían 4 también. Transducción, conjugación, transformación y conjugación. ¿Y cómo se produce cada una? Conjugación. Conjugación. Verán, entonces hay una endotoxina que es el lípido A, Tengo que volver a estudiar. que activa el complemento, libera citocinas, produce leucocitosis, produce trombocitopenia, produce coagulación intravascular diseminada y shock. ¿Sí? Shock. El lípido A. La cápsula tiene antígenos capsulares hidrofílicos que protege de la fagocitosis. La variación antígena y produce los subtipos es por los antígenos O. Es como la pintura. ¿Sí? Pinturas diferentes, O, K y H. El sistema de secreción tipo 3 para transferir los factores de virulencia. Lo que les decía, los patógenos no sabemos bien por qué les encanta el hierro y le quitan el hierro al huésped. Entonces hay sideróforos que compiten por el hierro con las células del ser humano. Hay resistencia al factor bactericida del suero, evitan que el complemento les afecte y tienen plásmidos. Todos estos tienen plásmidos y se pasan como si fueran cromos del álbum del mundial, con genes de resistencia. ¿Sí? Ahorita estamos trabajando en un estudio entre Klebsiella y Serrate que se pasaron un plásmido entre ellas y se hizo un relajo en un hospital de acá. Listo, ya está en que dejar. Estudio. Por favor. Por Dios. Háganse resúmenes, háganse preguntas entre ustedes. Cuando hacemos apuntes, se quedan los Entre ustedes, por favor, hagan resúmenes. Sí. Estudien entre ustedes. Tengo chutablas.